Ahora estamos grabando. Eh, Dos palabras para introducir la actividad de hoy. Es que agradezco también a Alfonso por la oración, la invocación a San José. De hecho, bueno, antiguamente, quizá en parte todavía, mis alumnos probablemente no lo saben, pero los más viejos sí, que es el patrón de la buena muerte. Y que precisamente recordando a San José en una catequesis del febrero de este año, Papa Francisco habló de la cuestión de la muerte. Y voy a decir un par de frases de esa catequesis, de ese discurso del febrero de ese año, del Papa Francisco. Una cosa que decía al comienzo el Papa es que dice, hablando de Papa Emérito Benedicto XVI, que había dicho el Papa Benedicto que, hablando de sí mismo, que se encontraba delante de la puerta oscura de la muerte. Y efectivamente esa puerta oscura parece que es oscura para todos, ¿no? Incluso para el después decía Papa Francisco que el Evangelio nos dice que la muerte llega como un ladrón. Lo hemos comprobado una vez más con la pérdida de nuestro colega del todo inesperada, ¿no? Y por mucho que nosotros intentemos querer tenerla bajo control, sigue el Papa, su llegada, controlar su llegada, quizá programando nuestra propia muerte, permanece un evento al que tenemos permanece un evento al que tenemos que hacer frente y delante del cual también tomar decisiones. La muerte llega como un ladrón. Otra consideración que hacía el Papa en ese discurso sobre la muerte es que, cito, la llamada cultura del bienestar trata de eliminar la realidad de la muerte, pero la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática. Ha sido terrible, la muerte estaba por todo lado. Pero a pesar de esto, sigue diciendo el Papa, se trata por todos los medios de alejar el pensamiento de nuestra finitud, engañándonos así para quitarle su poder a la muerte y ahuyentar el miedo. Pero la fe cristiana no es una forma de exorcizar el miedo a la muerte, sino que nos ayuda a afrontar. Antes o después, todos nos iremos por esta puerta. Todos nosotros estamos en camino hacia esa puerta. Una de las razones, efectivamente, por la que nos pareció oportuno trabajar ese tema es eso mismo que estaba diciendo el Papa, que todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Sin embargo, de la muerte poco se habla, poco nada se habla. Y en cambio, pues ese es exactamente el tema de hoy, o sea, de esta experiencia que es parte integrante, inevitable de nuestra condición humana, siendo finitos, ¿verdad? Queremos hablar hoy. Introduzco y agradezco de antemano también las dos personas que hemos invitado y que nos acompañarán esta noche. En primer lugar, la persona que primero nos dará alguna reflexión sobre e información sobre la cuestión de la muerte es la doctora y colega Zaira Mateo. Digo dos palabritas nada más de presentación para quienes no la conozcan, que la doctora Zaira Mateo obtuvo su bachillerato en biología en nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica, y luego una maestría en ciencias biomédicas y fisiología cardiovascular
de la Universidad of North Texas Health Science Center, Fort Worth, en Texas, y un doctorado en ciencias biomédicas, específicamente neurociencias, de la Ponce Health Science University. Trabaja en la Pontificia Universidad Católica desde hace 27 años y actualmente es directora del Centro de Investigación Científica Padre Tosel, Janjan. Y es además enlace de los proyectos Pierre Puerto Rico, el SAMP y Puerto Rico INBRE, en la Universidad de Puerto Rico. Es investigadora principal del proyecto Race for Success in STEM, including Spanish and English, proyecto subvencionado por la NSF, National Sound. Yo disculpo, pero varias personas siguen llegando y tengo que darle acceso. Por último, también es coordinadora de las 3 maestrías del programa de Neurociencias Integradas y Aplicadas del Departamento de Ciencias Biomédicas del Colegio de Ciencias de nuestra universidad. Tiene varias publicaciones y su interés de la investigación, su interés principal es identificar los mecanismos de compuestos nootrópicos que amplifican o mejoran el movimiento, el comportamiento y la memoria en el modelo animal del Chernoabditis elegans, quienes expresan genes específicos de las enfermedades del Alzheimer. Por otra parte, la doctora Liliana Viera Ortiz cursó estudios subgraduados en la UPR de Río Piedra, y en la Universidad de Puerto Rico, SOMED, en el 2009. Después, en la University Hospitals en Cleveland, Ohio, cursó o frecuentó la Residency Emergency Medicine. Finalmente, un fellowship en la Emory University. Es profesora asociada en el recinto de ciencias médicas del Departamento de Cirugía de San Juan y tiene su práctica clínica en el Trauma Hospital and Emergency Department en Asia. Dicho esto, pues dejo la palabra a nuestra colega Zaira y el título de su es sobre los aspectos, envejecimientos, o sea, el fenómeno del envejecimiento de la muerte desde el punto de vista biológico. Adelante, Zaira. Muchísimas gracias a todos por invitarme para esta conferencia. No sé si ahora. Ahora la ven todos en full, ¿verdad? Sí, estamos, por lo menos se está, yo estoy viendo, pienso y espero que todo, ¿verdad? La presentación. Pantalla completa. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación y por invitarme, ¿verdad?, a esta conferencia o este ciclo de diálogo. Para mí es un verdadero placer ofrecer un poquito de mi conocimiento, ¿verdad?, sobre los aspectos biológicos del envejecimiento y algunos avances que se han hecho, ¿verdad?, en relación a ese tema. El tema es un poco complejo porque es bien amplio, ¿verdad? El proceso del envejecimiento como el de la muerte puede ser por múltiples causales, ¿verdad? Pues voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Así que voy a hablar un poquito de ciencia, así que como dice en inglés, please bear with me, ¿verdad? Para que más adelante, si tienen alguna duda, pues estamos para servirles, para poder contestar algunas si es que es posible. Muy bien, así que rápidamente voy a hablar sobre
unos temitas puntuales, ¿verdad? En mi presentación. Entre ellas está que voy a hablar de procesos naturales del envejecimiento que más o menos se conocen, las teorías detrás de estas ideas que hay sobre el proceso de envejecimiento. El rol del sistema cardiovascular es principalmente el que voy a estar hablando hoy porque son muchos sistemas que pudieran ser partícipes de esta situación, ¿verdad? Los mecanismos de senectud, ¿verdad? Sus beneficios y lo que es la muerte. Y la muerte per se, su proceso fisiológico lo bastante general, ¿verdad? Primero, me gustaría pues pasar desde lo más simple, como siempre, a lo más complejo, como yo siempre les hablo a mis jóvenes estudiantes y oyentes, ¿verdad? Los organismos todos, ¿verdad? Tienen y especialmente los organismos vivos, tienen un ciclo natural de vida. Y básicamente le estoy ilustrando aquí de forma bastante sencilla cuáles son los elementos más fundamentales del proceso del ciclo de vida. Es que un individuo nace, crece, se reproduce y en todo ese proceso se va madurando. Él envejece y luego muere, ¿verdad? El envejecimiento, como ven, es parte de ese proceso de la misma vida. Así que busqué un poquito sobre cuál es la definición básica que se conoce de estos procesos del envejecimiento. Y entiende que es un cambio fisiológico progresivo que conduce a la ancianidad. En la misma enciclopedia británica dice, es un declive funcional biológico de un organismo para adaptarse ante un estrés metabólico. Pero en otros sitios, como la enciclopedia de Oxford, dice de un deterioro de las funciones fisiológicas que son necesarias para la sobrevivencia y la fertilidad. Y en síntesis, yo podría decir que es la pérdida de capacidad proliferativa celular y de otras funciones a nivel tisular y organismal, ¿verdad? De manera que es esencialmente irreversible, ¿verdad? Y una vez empezamos en ese proceso, pues nos va a conducir al envejecimiento y más adelante a la muerte. Las teorías tras el proceso del envejecimiento son varias, ¿verdad? Y las teorías más, podríamos decir que suenan, ¿verdad? Dentro del argot científico, pues podemos hablar de la teoría evolutiva, que se basa en el concepto de las mutaciones que se acumulan a través del tiempo, ¿verdad? Y que tienden a perjudicar, ¿verdad? Tenemos lo que llaman la hipótesis antagonista pleotrópico, que es el que establece que los animales poseen genes que promueven la aptitud física a la temprana edad, pero estos genes van disminuyendo su capacidad o su optimidad y más adelante y más tarde en la vida y por lo tanto eso es lo que conduce al envejecimiento. La teoría de los radicales libres, que se habla muchísimo en ciencia, sugiere que es de un detrimento de los componentes celulares por la acumulación de especies reactivas, que comúnmente se conocen como ROS. Mecanismos y eso va en contraste, ¿verdad? Con los mecanismos antioxidantes, por lo tanto, cuando estos dos compuestos o sistemas se contraponen, si uno sobrepasa el otro, pues eso va a inducir al envejecimiento, especialmente si las especies reactivas pues se ponen más activas como tal en la célula. Existe también una teoría que se llama la teoría de programación. Esta es bastante reciente, ¿verdad? En comparación, o sea, reciente porque se modificó de una que originalmente era mucho más antigua. Y la teoría de la programación establece que la edad y la muerte es el resultado de una programación genética que evoluciona para el beneficio de futuras generaciones. Y la última, pero no por menos importante, aunque hay otras más que se mencionan más adelante, la teoría de la hiperfunción sugiere que la hiperactividad de los genes durante la etapa reproductiva provoca un estado de hipertrofia celular que se traduce en el envejecimiento. Y esta es una de las más recientes de forma bastante general. Aparte de estas teorías, entonces surgen otras más recientes, que más son hipótesis, ¿verdad? Más que teorías como algunas de estas, donde envuelven más los conceptos moleculares.
Y entonces ahí vamos con tres enfoques nuevos, que es el término aleatorio, el pseudoprogramado y el programado. Algunas de estas teorías recogen lo que las 5 antes, es una combinación de las 5 anteriores, o es una combinación de alguna de 2 de ellas, o sencillamente es algo novedoso que está para ustedes para discutir. Por ejemplo, la hipótesis del enfoque aleatorio promulga que el envejecimiento es un conglomerado de eventos genotóxicos que ocurre dependientemente del tiempo, pero a su vez son al azar. Entre los eventos se encuentra la pérdida de la capacidad reparativa, mientras que los sistemas ROS, ¿verdad?, que son de las especies reactivas, que afectan mecanismos y proteínas y enzimas celulares, pues se activan e incrementan, entre otros, ¿verdad? La idea sobre el pseudoprogramado establece que el envejecimiento no es y no puede ser un evento programado, debido a que refleja la continuación de un programa embrionario hasta edad adulta, que no se puede apagar, sin embargo, pierde propósito con el tiempo. Y el programado sugiere que el envejecimiento fundamentalmente es programado. El mismo contempla unas regiones pleiotrópicas genéticas, las cuales son responsables de la regulación del proceso del envejecimiento. Entonces, varios artículos pues nos tratan de traer sobre cómo el proceso de envejecimiento ocurre. Y entonces nos habla o nos trata de distinguir entre lo que es envejecimiento per se y lo que es senectud celular, ¿verdad? Senectud para pues, un vocabulario más sencillo es vejez, ¿verdad? Entonces, se establece que los procesos de envejecimiento como la senectud celular son procesos que pueden ser sumamente positivos para el proceso de la vida y perpetuar la vida. Pero hay en algunos momentos que estos procesos pueden ser detrimentales, ¿verdad? De los positivos que son beneficiosos de que ocurran, ¿verdad? El proceso de envejecimiento y la senectud celular son positivos. Tenemos, por ejemplo, la regeneración de tejidos, la miostasis per se, la organogénesis, procesos embriónicos, ¿verdad? Hay en algunos eventos, más adelante les mencionaré en el sistema nervioso, que requiere que poblaciones de células pues fallezcan, ¿verdad? Para otras permanecer. Los procesos de plasticidad, especialmente la plasticidad ante el sistema nervioso, los sistemas de metabolismo, la supresión de tumores, ¿verdad? Son ejemplos positivos tanto del envejecimiento como de la senectud celular. Sin embargo, hay otros momentos en donde hay unos procesos tanto de envejecimiento como senectud celular que pueden ser un poco no tan beneficiosos para la vida, ¿verdad? Que nosotros cambiar esta vida, ¿verdad? Y evitar el envejecimiento, como son pérdida de células, pérdida de función, la formación de tumores, la inflamación, ¿verdad? Los procesos infecciosos, ¿verdad? Que pudieran entonces generar estos procesos. Así que estos procesos, mucha de la literatura los habla, que pueden, de acuerdo a nuestros estilos, ¿verdad? De cómo nosotros vivimos, pueden modificar cuán rápido envejecemos en el proceso o cuán larga puede ser nuestra vida. Y entonces se resumen básicamente en 4 elementos fundamentales, ¿verdad? Así que podemos tener modificadores del envejecimiento, lo que incluye nuestros estilos de vida, nuestros hábitos, la nutrición y los factores psicosociales. Todos ellos complementan estos procesos naturales de nuestra vida para entonces ser incidentes en lo que es un envejecimiento bueno o un envejecimiento un poco difícil, ¿verdad? En la evidencia clínica, y para eso pues la doctora estará hablando tal vez algo de ello. En la evidencia clínica, los médicos, y ella me pudiera corregir más adelante, ¿verdad? Identifican cuando el paciente está en ese proceso ya entrando al proceso de envejecimiento. Y hay unas señales por las cuales ellos se dejan llevar para ellos poder tratar al paciente.
porque no es lo mismo trabajar con un paciente envejecido o un envejeciente que una persona joven, 30 años, que tiene una calidad de vida buena, ¿verdad? Que sus hábitos alimentarios y alimenticios, perdón, son muy buenos, ¿verdad? Y entonces esas señales para ellos son bien importantes a la hora de la medicación y de algún tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, una de las señales que se encuentra es que la pérdida de peso, la debilidad, el caminar lento, una reducida actividad física, ¿verdad? Y el agotamiento físico son señales muy evidentes en pacientes que ya están entrando en el proceso de envejecimiento, ¿verdad? Pero entonces eso va acompañado, ¿verdad? Con unos estudios fisiológicos, ¿verdad? Que a través del tiempo nos dicta que es que el ser humano, por naturaleza, ¿verdad? Este, va a tener una decaída a nivel sistémico que no, a veces no coopera o colabora para mantener una longevidad saludable, ¿verdad? Una de las cosas que los clínicos te dejan llevar es por el índice, lo que le llaman el cardiac index, ¿verdad? El cardiac index es una, podríamos decir, una fórmula matemática donde mide cómo el sistema cardiovascular, especialmente el corazón, funciona, ¿verdad? Este, a través del tiempo, ¿verdad? Y en este caso, como vemos, cuando somos jóvenes, nuestro cardiac index lo que dice es cuántas veces, cuánta es la capacidad del corazón para bombear sangre por cantidad de tiempo y minutos y volumen, ¿verdad? Pues vemos que es sumamente elevado a las etapas de nuestro inicio de vida, ¿verdad? Hasta middle age, podríamos decir, pero una vez uno entra ya a los 60, 70, incluso 80 plus, ese cardiac index comienza a descender y eso es algo natural. Estos son estudios que se han hecho desde 1973. La única diferencia es que muchas veces están hechas en varones, no en féminas. Así que eso puede tener, pero sí se ve esa trayectoria. También se ha observado, ¿verdad? Esta es una gráfica tomada de unos estudios hechos en el 1997 donde identifican que la función del órgano o de los órganos en relación a la edad también disminuye. Así que nosotros tenemos, según la edad, esa reserva funcional de los órganos por la edad va disminuyendo, por lo tanto la capacidad de función se reduce. ¿No? Y eso va acompañado entonces con otros estudios hechos anteriormente, ¿verdad? En el 1980, donde ellos, estudios en humanos, ¿verdad? Todo esto es en humanos, se determina que la capacidad de reserva de la célula disminuye con el tiempo, los riñones, su flujo sanguíneo disminuye con el tiempo, la capacidad respiratoria máxima de las personas con la edad va disminuyendo con el tiempo. La conducción y la velocidad de conducción nerviosa también se reduce con el tiempo y la función cardiovascular también se reduce con el tiempo. Así que es algo normal, algo que es parte de nosotros ir en el proceso de envejecimiento. En esta gráfica o en este dibujo más bien les quiero ilustrar, ¿verdad? Unos estudios recientes donde se observa, donde cómo vemos el tejido cardíaco en comparación entre un joven y una persona de avanzada edad. En el tejido cardíaco, que está compuesto de muchas células que se llaman cardiomiocitos, son saludables, se ven bien, tienen excelentes conexiones, su núcleo se ve muy bien colocado centralmente, la vascularización se ve perfecta, muy pocas placas, las paredes de las arterias se ven perfectamente bien, con un tamaño del lumen muy óptimo, pero en la medida que vamos envejeciendo, algunos de estos cardiomiocitos entran en un proceso de vejez, o sea, la célula se convierte, entra en senilidad o senectud. Y entonces, a medida que pasan los años, pues la cantidad de células que entran en senectud, pues se va aumentando. Y entonces eso puede tener unos efectos negativos en cuestión de la funcionalidad. Al igual que los vasos sanguíneos, ¿verdad? Van cambiando su morfología o su histología más que nada, y entonces vemos unas paredes mucho más gruesas que lo normal, un lumen más reducido,
trayendo consigo que el flujo sanguíneo, no solo en el corazón, sino en otros órganos, pudieran estar alterados con los años. Y entonces, en esta gráfica, lo más interesante es que con la edad, entonces, se aumentan ciertas condiciones a nivel histológico en las personas. Por ejemplo, ese corazón comienza a tener mayor fibrosis. Fibrosis es más tejido conectivo entre el tejido cardíaco. Puede ocurrir hipertrofia, pero una hipertrofia no apropiada de la pared del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la capacidad del ventrículo izquierdo en bombear sangre por cada latido, pues entonces se va a ver afectado. Puede verse, como estaba mencionando, como muchas células entran en senectud o en ese proceso de envejecimiento, algunas van a entrar en muerte celular y esas van a ser sustituidas por tejido fibroso. Y así también pueden haber otros tipos de alteraciones por niveles de colágeno a nivel de miocardio. Así que naturalmente el corazón tiene y el sistema cardiovascular, que es el que yo un poquito voy a hablar más que nada, va a tener sus transformaciones en el proceso de avance en edad. Pero también no solo el sistema cardiovascular entra en unos procesos de cambio según vamos avanzando en edad, sino también el sistema nervioso, en especial el cerebro, su volumen cambia, se va reduciendo, la mielina alrededor de las neuronas, ¿verdad? O los axones de las neuronas va reduciéndose. En algunos casos, el lóbulo temporal, ¿verdad? Va reduciéndose y ahí va acompañando al hipocampo, que es una de las estructuras relacionadas con la memoria, va reduciéndose y entonces tendría sus efectos. Lo mismo que el aparato respiratorio, ¿verdad? Que va a tener sus efectos también, su capacidad respiratoria del paciente o de la persona en general va cambiando, y entonces así sucesivamente. Y así el sistema, otros sistemas que están al alcance de nosotros. Una cosa que aparece también en el sistema nervioso es que, y aparece mucho en las personas envejecientes, es la disfunción de los receptores beta-adrenérgicos. Y entonces eso promueve que haya un endurecimiento en miocardio, las arterias y las venas van cambiando, aumento en la respuesta simpática, como una respuesta a que los receptores beta-adrenérgicos no están funcionando bien. Por lo tanto, es como un sistema de compensación. Y entonces, por más medicamento que se le dé al paciente, ¿verdad? Esos receptores no van a funcionar tan perfectamente y entonces el sistema va decayendo. El paciente a temprana edad va también desarrollando hipotensión ortostática, que es que cada vez que se para, puede perder la presión o cambia la presión drásticamente y se puede marear y puede tener lesiones. Algo que acompaña el envejecimiento son las alteraciones, como ya comenté, al nivel cardiovascular, pero también en el sistema nervioso, pero no me va a dar tiempo para hablar todo ello, así que por lo menos que sepan, ¿verdad?, que el sistema cardiovascular como de nervioso va cambiando con el tiempo. A nivel de senectud, ¿verdad? Las células, como digo, entran en un proceso de envejecimiento y este sistema de envejecimiento puede ocurrir por estrés ambiental o por muchas razones que inducen a disfunciones de muchos elementos en la célula, pero de la que me voy a concentrar más es brevemente en la mitocondria. Una vez la célula entra en senectud, esta ya puede ir entrando más otras células en senectud. Por lo tanto, cuando vamos a ver un pacientito que tiene 2 o 3 celulitas en senectud, cuando vamos al paciente envejeciente, tenemos muchísimas células que han entrado en ese proceso. Voy a saltar esta por cuestión de tiempo. Y esto mismo pasa, créame, en el sistema nervioso, las células, las neuronas entran en senectud también y pueden ser una de los causales por la cual algunas de las enfermedades neurodegenerativas conocemos hoy día. Uno de los procesos de senectud más abundantes o de más que se habla en la literatura es la apoptosis. Existen varios procesos de la célula entrar en senectud, pero de la única que voy a hablar brevemente es apoptosis. Apoptosis, todas las células tienen, antes de entrar al concepto de apoptosis, todas las células tienen membrana, ¿verdad? Y igual unos organelos internos como la mitocondria. Entonces se han visto que durante la senectud
la membrana de las mitocondrias entran a desarrollar unos tipos de poros que son hechos por proteínas, como vemos, si esto es una membrana, esto es un poro, que permite que cosas que están dentro de la mitocondria salgan cuando comúnmente no se supone que salgan. Y se han visto que durante el proceso de senectud o de vejez celular, hay un grupo de proteínas que se oligomerizan, o sea, que se juntan, crean el poro y permiten la salida de ciertas moléculas que están en la mitocondria que inducen daño celular permanente, ¿verdad? Como por ejemplo el citocromo C. Entonces, aquí tenemos que la apoptosis se ha descubierto por muchos años que tiene una ruta intrínseca y una ruta extrínseca. Y cuando hay un estrés que puede ser ambiental, dietético, nutricional, el calor mismo, ¿verdad? Pueden activar estos procesos de senectud en la célula o especialmente estos procesos de apoptosis. Hay mecanismos que prevén que la apoptosis ocurra o que estos procesos de oligomeración de la mitocondria ocurran. Pero en la vejez, estos sistemas o estas familias de proteínas que me ayudan a evitar la apoptosis están deficientes o no se comportan de igual manera. Pero por otro lado, en nuestras células tienen un sistema extracelular, especialmente en la mitocondria, un grupo de receptores o proteínas que se le conocen como los receptores de la muerte. Y estos receptores, a su vez, si se activan por factores externos, que pueden ser múltiples, al fin y al cabo, activan un grupo de enzimas que me van a ayudar a que la célula vaya a morir. Y especialmente me ayudan que los procesos antiapoptóticos, como el que mencionamos anteriormente, como esta familia, se reduzcan. ¿Ok? Regresando a nuestro sistema cardiovascular, ¿podría verse algo como les mencioné anteriormente? Pues miren, claramente que sí. Estudios recientes han demostrado que un estímulo que puede ser muy variado, pudiera inducir que haya oligomeración de ciertas proteínas que induzcan la liberación de citocromo C, que es un reactor o podría decir un compuesto molecular que puede inducir la activación de enzimas que me induzcan a la apoptosis y por lo tanto la apoptosis me induce la muerte celular. Pero también el corazón tiene receptores, especialmente el miocardio, tiene estos receptores llamados receptores de la muerte que si se activan también me inducen la apoptosis. Teniendo en mente en esto que las células se pueden proliferar y entrar en senectud y van creciendo en cantidad a través del tiempo en nuestro cuerpo, en nuestros órganos y tejidos, vamos a hablar bien rapidito sobre lo que es la fisiología de la muerte. La muerte se define como una conducción irreversible. La muerte es una secuencia de eventos. Las causas de la muerte pueden iniciarse con la senectud celular, pero muy bien con la malnutrición, la enfermedad, la deshidratación o incluso el trauma. ¿Ok? Así que, ¿qué sustenta la vida? Pues la vida la sustenta los procesos, la buena circulación, la oxigenación de los tejidos, la eliminación de radicales libres, para entonces así evitar que los mecanismos apoptóticos se activen y el corazón, por ejemplo, que es el órgano que yo más estoy hablando hoy, entre en lo que le llaman cardiogenic shock o arresto cardiogénico. Nuestras etapas principales durante el shock o arresto cardíaco son diferentes, son diversas, va transcurriendo a través del tiempo. Y una vez entramos a etapas finales, hay un imbalance de electrofolitos, hay acidosis metabólica, el aparato respiratorio empieza a no funcionar bien, causa acidosis a nivel sanguíneo, hay hipotensión, ¿verdad? Y hay unos cambios que se van dando en el paciente. Y en el caso del corazón, para entrar, ser un poquito rápido, ¿verdad? Entra en un proceso de isquemia, ¿verdad? Que es una ausencia de circulación, que entonces es una reducción de la circulación que trae por sí poco oxígeno al tejido. El corazón y el miocardio comienza a fallar, muchas células van a entrar en el proceso de senectud. Y por lo tanto, y aunque hayan mecanismos compensatorios para ayudar a evitar entrar en una disfunción del miocardio y así parar el corazón y entrar en un arresto cardíaco, pues no se logra y entonces empieza el proceso de la muerte.
Entonces, ¿qué son los signos del proceso de la muerte? Bien, pues mire, cuando una vez el flujo, ese corazón no puede latir, no puede mover la sangre a los tejidos, órganos, haber una buena perfusión y eliminación de toxinas y otros compuestos que nosotros generamos por naturaleza en nuestro cuerpo. Entonces, el corazón, la frecuencia cardíaca desaparece, el pulso se reduce. Esa persona comienza un proceso que se le llama el jadeo respiratorio, o mejor conocido como gasping. Es un proceso, la persona puede tener cierto grado de conciencia en ese proceso de muerte, ¿verdad? Y por lo tanto, la persona puede percibir sus alrededores. Por lo tanto, el tacto todavía, aunque la percepción es lenta, puede estar presente. La audición es el último sentido que se pierde. Así que hay neuronas dentro del sistema nervioso que aunque estén en un proceso de senectud y estén ellas empezando el proceso de su muerte, pues entonces ellas todavía son responsables de poder escuchar cierto grado de los que están allí presentes. Entra el paciente en una respiración agonizante, ¿verdad? Sus pupilas se dilatan y se fijan, la piel cambia de color y la temperatura corporal desciende. En fin, el rol fisiológico de la vejez en el contexto de funciones celulares y biológicas no se ha formulado con claridad. Es por ello que la hipótesis sobre el envejecimiento ocurre y permanecen vigentes. Muchos concuerdan que el envejecimiento empieza con la niñez, tan pronto nacemos. Muchos hablan sobre que es un programado, como habíamos comentado. La muerte, según la ciencia, es un bien natural. Suena cruel lo que voy a mencionar ahora, pero es un bien natural que permite prevenir que niveles poblacionales se sobrepasen, permite que la mejor distribución de los recursos ocurra y permite que los cambios o modificaciones en el tiempo, especialmente a nivel fisiológico, pues y sea mucho mejor. Así que las generaciones se van mejorando a nivel fisiológico con el tiempo. Y por final, la muerte es un proceso de la vida misma que como cristianos todos tenemos con la esperanza de ser llamados e invitados a participar del reino de Dios, ¿verdad? Y con esto mi presentación, espero pues que haya sido del beneficio de todos ustedes. Así que gracias. No me daba Fabricio, no se cuenta. oye, no se oye, no se Sí, oye. sí, sí, es que no me di cuenta que había apagado el micrófono. No, estaba yo diciendo, gracias a ti por lo que nos has dicho y haciendo, aunque sea una carrera, ¿verdad? Lo que pasa es que para los que somos profanos como yo, y que muchas cosas, algunas las agarro y otras se me escapan, porque me falta, ¿eh? Pero la sensación siempre que me da es la sorpresa, digamos, el asombro de lo complicado que es el organismo, ¿no? Eh, por mucho que logremos acumular conocimiento, sí, ir investigando y descubriendo, pero siempre hay sorpresas que nos esperan. O sea, que de verdad que el fenómeno de la vida, y nuestro mismo en particular, es impresionantemente complejo. Pero de lo que estaba diciendo, entre otras cosas, después lo diremos entre todos, es también el hecho de que el envejecimiento parece que no es algo ligado a un aspecto solamente, ma es o sea, un fenómeno de decaimiento que tiene lugar prácticamente en todos los órganos o en todos los sistemas o en todas las funciones y que finalmente es un proceso natural, ¿no? O sea, que el ciclo de la vida tiene, así como tiene el momento en el que crece, desarrolla, llega a madurez, se puede repetir, etcétera, pues también tiene la etapa del envejecimiento, del decaimiento y se concluye con la muerte. La muerte es un hecho natural. Me resulta curioso de la consideración de la ventaja de la muerte desde el punto de vista biológico o científico. Habrá que ver desde otro punto de vista, ¿verdad? ¿Dónde está esa ventaja o ese beneficio que no sea simplemente ¿no? El prevenir la sobrepoblación y entonces la falta de recursos para todo o
la sucesión de las generaciones o los cambios y las mejorías a nivel genético, a nivel... ¿Cuál sería, en cambio, al fin y al cabo, también desde el punto de vista humano, el sentido, ¿verdad? El hecho de que nuestra vida sea humana. Pero ahora trato de no hablar más y entonces dejar la palabra a la doctora Liliana Viera. Gracias. Aquí voy. Me pueden ver la presentación, ¿no? Pues le doy gracias a la doctora Mateo. Excelente resumen, ¿verdad? A nivel micro, celular, de los procesos de cambio. Esta presentación que les voy a compartir tiene que ver ahora más del macro, de la persona completa, ¿verdad? Y los aspectos que nos definen como seres humanos. Y mis experiencias personales se divide en dos partes de la presentación, un poquito de teoría y después 4 casos clínicos que les traigo, ¿verdad? De pacientes que he tenido. Así que a la medida que hable de la presentación les voy a hablar un poco de mi historia también, ¿verdad? De cómo llegué a hacer esto. Y al final, todos los cambios que la doctora Mateo nos explicó llevan a esto, ver a un paciente enfermo que muchas veces puede experimentar sufrimiento, ¿verdad? Y hay un paciente en una cama, otro tapándose las manos en la cara, quizás sorprendido, en shock, otro con COVID, ¿verdad? Y todos los retos que ha traído esta pandemia, del punto de vista que agrava todo lo que ya fisiológicamente está pasando, que nos puede llevar a tener sufrimiento, a tener dolor. Ahora lo hacemos solos, ¿verdad? Y ese es el reto que nos enfrentamos todavía en los hospitales. Mi experiencia clínica se basa mucho en tratar pacientes en hospitales. Y es bastante diferente al proceso de muerte en la casa. ¿Okay? Pero les quiero plantear que sí que podemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Quizás no tenemos control sobre el continuo de los cambios fisiológicos que se dan, que ya empezaron. Quizás no, quizás sí, ojalá que sí, yo digo, ¿verdad? Y la medicina sigue teniendo muchos avances. Independientemente de eso, lo ponemos a un lado, vamos a hablar de lo que sí podemos hacer, ¿ok? Y les voy a presentar una especialidad médica que se dedica a esto. Y quizás ustedes no la han escuchado, quizás sí, pero se las presento porque es lo que yo hago, ¿verdad? En mi fellowship. Y en Puerto Rico apenas estamos desarrollando esta especialidad por los últimos 5 o 10 años. Se llama medicina paliativa. En inglés, palliative medicine. El nombre completo de especialidad se llama Hospicio y Medicina Paliativa. Se reconoció más o menos en el 2006, ¿verdad? Así que dentro de la medicina es una rama nueva. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pues mira, este diagrama lo resume súper bien. Yo digo, ¿qué es eso que tú haces? Cuando me preguntan, en una palabra, en una oración, yo digo, cuidado especializado para pacientes con enfermedades severas y terminales. ¿Y qué tú haces? Pues todo lo que está en este diagrama. Empezamos el paciente y el paciente familia es el centro, porque cada vez que digo paciente, es paciente familia. Este es un núcleo y todo lo que hacemos está alrededor de ellos, como el centro. Empezamos hablando, así que el 95% de lo que yo hago es comunicación difícil, teniendo en cuenta que está asociado con emociones difíciles, ¿verdad? Para definir las metas de un tratamiento médico que muchas veces sabemos que ya no es curativo. ¿Okay? Cuando ya pasó esa etapa de curación y un paciente tiene que vivir con una enfermedad crónica, eso es uno, una enfermedad crónica progresiva es 2, y una enfermedad progresiva que llega a ser terminal es 3, y el proceso de muerte, ¿verdad? Así que cada una de esas etapas que les acabo de decir tiene unas ¿verdad? Particularidades, y las metas pueden cambiar a medida que siga avanzando la enfermedad. Así que ayudamos a coordinar el cuidado con todos los subespecialistas y doctores. Hablamos de las directrices anticipadas. ¿Qué es eso? Advanced Care Planning es el término en inglés. Es la planificación futura. ¿Qué va a pasar si ya no puedo hablar? ¿Qué va a pasar si ya mis facultades mentales las perdí? ¿Y quién va a tomar estas decisiones? ¿Sabe esa persona lo que yo quisiera o no? ¿Verdad? Aquí vienen todos los casos hipotéticos y esto todos los debemos hablar. Al final se debe resumir en un documento legal. Eso es importante, pero más importante, yo digo, es que podamos hablar con la gente alrededor de nosotros, qué es lo que es importante para nosotros, porque ya va a llegar el momento de crisis, y en ese momento de crisis ya quizás no podemos tener la voz, ¿verdad? Y tiene que ver mucho
como cómo vamos a vivir esa etapa final y cómo va a ser la muerte. ¿Okay? Así que eso es una herramienta. Apoyo en la toma de decisión. Eso es lo que yo hago casi el 90% aquí en el hospital de trauma. ¿Qué pasaría si tomamos esta decisión? ¿Qué pasaría si descontinuamos este tratamiento? ¿Qué va a pasar si continuamos haciendo todo? ¿Verá cómo se ve? ¿Verdad? Que es uno de mis favoritos. Y apoyando al paciente en el manejo de síntomas y dolor. Y esa es la parte más médica, fisiológica, porque yo trato a un paciente que tiene dolor o síntomas por la enfermedad y eso, todo el mundo define eso como sufrimiento, ¿verdad? Así que el oncólogo le va a tratar el cáncer, el cardiólogo el corazón, yo le trato el síntoma. Tiene dolor, tiene falta de aire, tiene debilidad. ¿Qué podemos hacer médicamente y no médicamente para abordar eso? ¿Verdad? Y la parte espiritual, muchas veces usamos la palabra existencial, es lo que sea que le dé a esa persona y familia sentido de vida, sentido de atravesar esta enfermedad, qué fortalezas tiene, de creencias que pueden ser religiosas o no, ¿verdad? Así que es una visión completa holística. Así que por eso me enamoré de esta especialidad y es lo que vengo haciendo aquí hace 5 años. Lo hago en el hospital de trauma porque más ningún hospital me dio trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno lo reconoce. Los planes médicos me dicen que es hospicio. Como ustedes ven, la especialidad incluye hospicio, pero no es todo. Así que yo he venido batallando esto por 5 años y poco a poco hemos ganado terreno, pero nos falta mucho. Próximamente voy a abrir mi oficina, ¿verdad? Para hacer esto a nivel de ambulatorio. ¿Para qué pacientes? Para aquellos que todavía están más fuertes, que no están tan gravemente enfermos, quizás no están terminal, pero necesitan todo esto que les acabo de explicar. ¿Okay? Así que cómo poner esto que les estoy diciendo en contexto con el resto de la medicina, pues más o menos me generé este diagrama que ojalá que lo explique. Pues tenemos el tratamiento curativo, ¿verdad? Diagnósticos, pruebas. Vamos a pensar en todo lo que sabemos que existe para curar a un paciente o para modificar la enfermedad. ¿Qué es eso? Toda la inmunoterapia, ¿verdad? Todo lo que es más reciente, que quizás no cura la enfermedad, pero sí detiene la progresión o alivia los síntomas. Así que eso es un plus. A la medida que continúa el paciente, quizás vamos a pensar que ya llegó a la etapa final, últimos 6 meses de vida, es un paciente que ya el enfoque se puede dirigir a hospicio. ¿Okay? Hospicio es un servicio que se le da a un paciente con una expectativa de vida de 6 meses o menos. ¿Okay? Y los cuidados paliativos, yo digo, es lo que está entre medio. Yo puedo darle cuidados paliativos a un paciente que recibe tratamiento curativo y le voy a dar tratamientos paliativos al de fin de vida, de hospicio. ¿Okay? Que mi paciente de tratamiento curativo, ojalá se cure. Y si se cura, lo damos de alta, ¿verdad? Eso yo lo celebraría todos los días. Si no se cura o si la enfermedad regresa y progresa, pues bueno, lo continuamos, ¿verdad? Dando. Así que no excluye a recibir todo lo que el paciente puede recibir, ¿verdad? Un paciente de hospicio ya tiene otros criterios y ya se excluye el tratamiento curativo. Quizás ya no puede recibir más quimio, ya no puede recibir más diálisis. Idealmente ya no debe querer ir al hospital. Así que es un paciente que tiene que aceptar la filosofía de que el cuidado ya es en la casa o donde vive el paciente. Pues la expectativa del proceso natural de muerte se va a completar ahí, ¿okay? No en el hospital. Así que más o menos es una representación de todo. La filosofía de nuestra especialidad, proveer alivio de dolor y otros síntomas, ya se los expliqué, paciente y familia es uno, es el centro, y aceptamos la muerte como un proceso natural. La meta no es acelerarlo ni retrasarlo. Integrando los aspectos psicológicos, sociales, espirituales, se trabaja en equipo interdisciplinario. Sería imposible yo querer hacer todo eso. Quizás yo tengo el conocimiento y la aptitud, pero no tengo la profundidad para tratar todos estos temas. Así que tendría idealmente colegas psicólogos, trabajador social, enfermera, capellán o asesor espiritual. Porque en Puerto Rico apenas hay médicos haciendo esto. Todos tenemos que ir a entrenar a Estados Unidos y volver, porque no hay programas de fellowship aún aquí. Y mucho menos hay equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque cada miembro de este equipo que les acabo de mencionar puede hacer una certificación en cuidados paliativos, ¿okay? Así que no es a nivel de voluntario, no es a nivel de, yo quiero, es a nivel de maestría o estudio doctoral, ¿verdad? Así que son personas del equipo interdisciplinario preparados específicamente para hacer esto. Incluye esto el proceso de muerte, ¿verdad? Así que es una especialidad médica que trata a un paciente que está falleciendo, existe, ¿verdad? Y es esta.
En Puerto Rico quizás en la mayoría de los hospitales no hay especialistas, así que este rol idealmente lo deben cumplir pues, en los médicos primarios, ¿verdad? O especialistas. Hay médicos con más sensibilidad hacia estos temas, ¿verdad? Así que quizás ustedes han tenido experiencias buenas y quizás no tan buenas, estoy segura que sí. Pero ojalá que la mayoría de los médicos y profesionales de la salud tengan por lo menos la conciencia de estos procesos. Entonces les pongo ahí en rojo, no es eutanasia y no es suicidio asistido. Yo puedo dar conferencias de esos otros temas, eso no es lo que voy a hablar aquí hoy, ¿ok? Y son temas súper interesantes que, ¿verdad? Que no nos atañen, como la Academia Americana de Cuidado Paliativo y Hospicio, que es la que yo pertenezco. Mis conferencias siempre se basan en su filosofía, que es lo que yo aprendí. Pues no avalan ni tachan estos programas de suicidio asistido y muerte asistida. Reconocemos que existen y que hay pacientes que quizás esto es lo que van a llegar a hacer, pero no es lo que hacemos, ¿verdad? Ciertamente en Estados Unidos los programas de suicidio asistido son muerte asistida, existen, ¿verdad? Y ya como 15 estados, si no me equivoco, en Latinoamérica, en Colombia también. Y para que sepan, siempre tiene que haber un médico paliativista, así se dice, o de palliative medicine, dándole apoyo a ese paciente antes de entrar a un programa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se plantea que debemos paliar, que paliar es aliviar todos los síntomas físicos, sociales, psicológicos, espirituales de este paciente antes de que quiera, ¿verdad?, ingerir este medicamento para acabar su vida. Así que, nota aparte, se lo menciono. Así que vamos a hablar ahora un poquito en el proceso final. Y me encontré este diagrama hoy que me encantó. Ahí le pongo el autor. No lo compré, así que lo copié del internet. Pero me encanta porque siempre he dicho el proceso final de partir de esta tierra, ¿verdad? Cuando nos partimos físicamente de la tierra, equivale, es paralelo al nacimiento, en el sentido que es un proceso. La mayoría de los pacientes, no todos, viven un proceso y no es inmediato. Lo que uno dice, se fue un arresto cardíaco, eso es lo final, pero vamos a ver cómo fueron las últimas horas, días, semanas o meses de esta persona antes de ese momento final, ¿okay? Y muchas veces no es rápido. Y este periodo de espera, nosotros decimos que es la transición. El paciente entró en transición, así es como la manera clínica que lo hablamos. Típicamente no decimos se está muriendo, no, porque es una transición. ¿Por qué? Porque es más complejo, ¿verdad?, de lo que uno pensaría. Y requiere paciencia y requiere entendimiento. Y cuando un familiar, un paciente mismo está atravesando este proceso, es fuerte, ¿verdad? Así que parte de mi rol en este proceso con un paciente y familia es que puedan tener entendimiento de los cambios físicos que vemos de hora a hora o de día a día para entender por dónde vamos, por dónde va la cosa. ¿Okay? A modo de súper resumen, les digo que ahora mismo existen dos maneras de pronunciar una persona muerta. Y esto se basó en muchas guías y actas de muerte sacadas de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que salieron de Estados Unidos que establecieron que hay dos mecanismos de muerte. Y esto se produjo más o menos en los años 70 y 80. Uno es el cese cardíaco, ¿verdad? Cuando hay ausencia de latidos cardíacos, vemos el asístole, ¿verdad? Lo que llamamos asístole o flatline. 99% de las muertes se producen así. ¿Qué lleva un paciente a arresto cardíaco? Ay, pues un montón ¿verdad?, de patofisiología, ¿verdad? Las enfermedades son un montón. Al final, el mecanismo final es el mismo, ¿verdad? Arresto cardíaco. Y hay otro proceso que es el proceso de muerte cerebral. 1% de las personas mueren así, ¿ok? ¿Y qué es esto? El cese irreversible de la función neurológica de la corteza y el tallo. Así que hay ausencia de los reflejos primitivos del tronco, del tallo, del midbrain. Y así que son pacientes que ya no tienen actividad cerebral, sí tienen actividad cardíaca. Y la actividad cardíaca la mantiene las máquinas, el ventilador mecánico. Así que el paciente es el que están calientes, se le mueve el pecho por el ventilador, tienen latidos del corazón, pero ya no hay actividad y sabemos por un montón de otras pruebas médicas, que es otra conferencia también, que es irreversible, ¿verdad? No hay manera que esto se recupere. Este proceso, ambos procesos yo los veo aquí en el hospital y los manejo. Les digo, la muerte cerebral es un proceso mucho más
difícil de aceptar y entender desde el punto de vista del familiar, de la persona que está afuera, porque es un paciente que visiblemente se ve vivo. ¿Por qué? Porque tiene perfusión todavía, así que las células siguen viviendo. Pero sabemos que es irreversible, así que cuesta más, y hay otros procesos un poquito diferentes, y es la manera de actuar mismo, ahora mismo en Puerto Rico, es ser candidato a donación de órganos, ¿okay? A través de muerte cerebral. Así que vamos a hablar ahora de las últimas horas, quizás o días de vida. ¿Cómo sabemos que una persona, un paciente está activamente en el proceso de transición? Pues mira, nos dejamos llevar por la clínica, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta que ya evaluamos todos los reversibles y aceptamos ya que estamos aquí, que esto es inevitable. Primero, que la doctora Mateo habló un poquito de esto, les voy a hablar ahora, ¿verdad? De lo clínico. General, ¿verdad? Un paciente que va a tener signos vitales alterados. Puede haber taquicardia, puede haber bradicardia. Yo digo, todo es hiper y hipo. En el momento final, en los últimos minutos, todo sube, mi experiencia, y después baja. Hay taquicardia, hay hipertensión, hay taquipnea, que es respiración rápida. Y de repente, y esto ya como en los últimos minutos, todo empieza a cambiar, ¿verdad? Empieza a bajar el pulso, la presión, las respiraciones, la oxigenación. El paciente muestra cambios en su expresión facial, los músculos se relajan, los ojos se hunden, la boca se abre. Eso es súper clásico. Un paciente en esta etapa final no tiene la habilidad de cerrar la boca. A veces los ojos tampoco, ¿verdad? Y muchas veces en el hospital le cerramos los ojos con tape o con gasas para que no se seque la córnea. ¿Okay? Porque eso quizás lleva más sufrimiento, ¿verdad? Y no queremos hacer nada que cause daño. A nivel del sistema nervioso central, es un paciente que tiene estatus mental alterado. Y yo digo, esto es fisiológicamente la manera de partir de la tierra. Nos crearon perfectamente. Hay delirio, hay estupor y llega a ser a coma. Yo digo, es la manera quizás de perder a propósito la conciencia de lo que está sucediendo para entrar en otra, yo digo, dimensión quizás más emocional, más espiritual. Pero eso es acá yo, la explicación que le doy. Pero veo que es valiosa. Hay pacientes, la minoría, se quedan despiertos hasta el final. Y eso es bien individual, ¿verdad? Y tiene que ver mucho también con la patofisiología de lo que están viviendo médicamente. Las experiencias que he tenido de los pacientes que están despiertos hasta quizás las últimas horas, es lindo porque entonces pueden compartir conmigo cómo se están sintiendo y hay una conversación que es muy especial. Pero la mayoría no, la mayoría está en coma. Cardíacamente hay disminución en la perfusión cardíaca, así que las extremidades se ponen frías y cianóticas. Es una manera para saber clínicamente, ¿se está muriendo? ¿Cuánto tiempo queda? Sí, las piernas están frías, las manos también. En el hospital, con el aire tan frío, a veces esto no es un buen mecanismo, pero sí. Respiratoriamente hay patrones alterados, así que el paciente puede empezar a respirar rápido, lento. Lo que sí he visto, periodos de apnea. De repente hay 5 segundos que el paciente no respira y respira y respira y luego son 10 segundos que no respira y respira y respira hasta que quizás llega ese periodo más prolongado. Muchas veces podemos ver una respiración profunda final que le he visto y es muy simbólica porque es obvia. Hay pacientes que desarrollan el gasping, ¿verdad? Que es esas respiraciones forzosas. El gasping lo podemos tratar médicamente. Yo digo, no hay motivo clínico para que ningún paciente se muera con falta de aire, con air hunger, es otra manera que decimos. Eso lo tratamos médicamente con opioides en el fin de vida, ¿okay? Y eso está éticamente justificado y clínicamente aceptado, con las dosis apropiadas. ¿Por qué? Porque ahí me dicen, doctores, que si le doy morfina o fentanil, lo voy a matar. Pues no, ningún paciente se muere si yo le doy la dosis apropiada basada en su función renal y hepática. ¿Okay? Así que por esto tiene que haber medicina envuelta. Y es la parte que hay matemática envuelta también. Para ayudarle a dar las dosis a alguien, yo calculo, ¿verdad? Hay matemática para saber cuánto le voy a dar. Y miren, nunca yo he podido decir que yo le he causado activamente la muerte a nadie. ¿Por qué? Porque entendemos la fisiología de cómo se absorbe ese medicamento, ¿ok? Cómo se metaboliza. Así que hay ciencia envuelta detrás de esto. Gástricamente se disminuye la peristalsis, así que se disminuye el vacío gástrico. ¿Qué sucede? No hay movimiento de alimentación, ya sea alimentación natural o enteral.
que es artificial, así le llamamos. ¿Y qué pasa si en estos procesos alimentamos a un paciente? Vomita, tiene diarrea, no lo absorbe, esa alimentación se va al third space, ¿verdad? Se produce hinchazón de las extremidades y si vomita, aspira, ese vómito se va a los pulmones y producimos empeoramiento de la parte respiratoria. ¿Okay? ¿Qué me dicen, doctora? Un paciente se muere de hambre. Ningún paciente en este proceso de muerte tiene hambre, porque fisiológicamente en el estatus, volvemos a la parte del sistema nervioso central, se nos fue el hambre. De igual manera que nos da una monga, nos da influenza, se nos disminuye el apetito, es la misma manera. Es el mismo respuesta fisiológica. A nivel de piel se produce úlceras de presión, así que a pesar de que los cuidadores quizás son súper diestros, pasa. ¿Por qué? Porque los tejidos no están perfundiendo. Hay fiebre, y hay fiebre porque hay infección. Y en este proceso no averiguamos, no tratamos, no buscamos, aceptamos. ¿Por qué? Porque hace 100 años, antes de haber antibióticos, los pacientes que se caían de un árbol, qué sé yo, que les daba un ataque al corazón fulminante, con el ser mecanismo, y acababan en una cama de la casa viviendo este mismo proceso, tenían fiebre porque estaban con una infección, estaban sépticos, ¿verdad? Es parte del proceso, y se hinchan las extremidades. Así que tenemos control de algunos de estos procesos con medicamentos y no medicamentos para tratarlo y hacer que sea una muerte lo más natural y controlada posible. Así que esta es la parte de manejo de síntomas en esta etapa final. ¿Okay? Como les dije, el mecanismo final es falla respiratorio y arresto cardíaco. ¿Qué retrasa este proceso? Lo he visto clínicamente muchas veces, la hidratación artificial. Así que si le seguimos dando comida al paciente, puede prolongar el proceso. Y a veces, y yo no digo que sea bueno o malo, en este momento tenemos que medir el riesgo y beneficio de hidratar y alimentar a un paciente y de no. Sí, yo digo, cuando ya estamos en los últimos minutos, lo mejor es descontinuarlo, ¿verdad? Quizás las últimas horas, porque si no podemos causar efectos adversos como lo que les dije de los vómitos y la hinchazón y todo lo demás. ¿Okay? El oxígeno suplementario, un paciente en la etapa final que le pongamos oxígeno puede prolongar este proceso. Así que a veces es mejor quitárselo, porque el oxígeno no trata la falta de aire, el oxígeno trata la hipoxia. ¿Okay? Así que son dos cosas diferentes que las tratamos diferentes. Las terapias sostenedoras de vida, ventilador, diálisis, ¿verdad? Transfusiones de sangre, esto es algo que lo veo mucho en el hospital, en los intensivos, y esas son las conversaciones que hablamos de cuando paramos estos procesos, cuando ya no tienen beneficio. Hay pacientes que a pesar de estar ventilados en diálisis, en transfusiones, están entrando en proceso de muerte, como quiera. Así que cuando paramos este proceso, eso lo decidimos en equipo, ¿verdad? No es unilateral, no es el médico. Debe ser médico-familia o médico-paciente si deja una directriz anticipada, eso sería lo mejor. Dilemas familiares no resueltos, lo he visto bastante, procesos emocionales del paciente o la familia y crisis espirituales. Esas últimas tres, ¿verdad? Quizás esto no es algo que en los libros te abunden, pero personalmente he tenido muchas experiencias. Un paciente que está en este proceso y lleva ya 10 días y la familia ya dice, doctora, pero no que se iba a morir, ¿verdad? En finas palabras me lo dicen así. Y yo digo, bueno, ya eliminamos todo lo que pueda retrasar, es el paciente y el creador, ¿verdad? Ya es un proceso natural porque ya no hay máquina, ya no hay más nada que lo atrase. Y he visto muchas veces que llega esa persona que hace tiempo no veía, viene, se despide, hay una llamada, entra un mensaje y el paciente parte. O he visto lo opuesto. De repente hay un familiar ahí súper apegado que no se va, que está día y noche, que duerme en el hospital, súper atento. Y de repente me dice, doctora, voy a ir a mi casa a cambiarme, a bañarme, y regreso en 2 horas. Y ahí parte el paciente, y ahí fallece. Así que, y ahí yo veo que esos son lazos de apego, ¿verdad? Que esa persona necesita separarse para poder partir. Así que esa es la parte, ¿verdad? Muy interesante. ¿Y qué es una buena muerte? Pues mira, yo le digo, es atender estos 4 aspectos, físico, psicológico, social, espiritual, del paciente familia. Y eso es lo que yo hago todos los días ¿verdad? En mi clínica. No sé si hay una pregunta hasta ahí, ahora les voy a compartir los 4 casos que le tengo. Ok, pues vamos a empezar. Aquí les hago uno mío propio. Esta soy yo hace como 10 años o más, como 25 libras menos. Mi entrenamiento en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí yo acabé la escuela de medicina, me fui a Cleveland y esto es mis primeras semanas como residente de emergencia. Ahí estoy poniendo un tubo de pecho a un maniquí, ¿verdad? Así que yo acabé mi training,
me fue súper bien, conecté mucho con esta área en la medicina que me encanta y todavía la practico, ¿verdad? Que es centro médico. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, una historia que se queda conmigo. Un día de turno, llega esta chica, una mujer embarazada, por camilla, así que los paramédicos la traen y yo era la única doctora de turno y la veo visiblemente embarazada. Ella tenía quizás 22 años o poquitos años, 20 y tantos. Y le digo, ¿cuántos meses tienes de embarazo? Y me dice, no sé, porque mañana voy a hacerme un aborto. Y yo, ok, ¿y qué por qué vienes hoy? Porque me dice, tengo dolor. Ok, la examinamos ella sola, poco contacto visual, muy pocas palabras. La examino pélvicamente y ciertamente el saco gestacional está saliendo por la cervix, ¿verdad? Algo que me impresiona. Ella tenía dolor más o menos. Bueno, hacemos las evaluaciones, la mando a radiología y le hacen un ultrasonido para ver cuál es la edad gestacional de esta criatura. Y me dice el radiólogo que tiene 21 semanas y 4 días. Así que, bueno, consulto al ginecólogo, el ginecólogo la examina y me dice, doctora, ese bebé no es viable. La viabilidad en el estado de que yo estaba en 22 semanas. Así que me dice, como no es un bebé viable, vamos a darla de alta. Y ahí yo dije, oye, esta es una chica que está aquí, que está sola, socialmente no se ve con apoyo, yo no la voy a dar de alta. Ah, bueno, está bien, pues la admitimos a la sala de parto para que tenga el proceso de aborto aquí, en el hospital. Y dije, bueno, eso no se hace típicamente, pero yo insistí, bueno, está bien. Así que nada, seguí con mi turno, mis pacientes a las varias horas en lo que subía a piso, me llama la enfermera y me dice, doctora, venga, que tiene más dolor y parece que, ¿verdad? Que está mal. Así que voy a examinar la enfermera al frente mío, la examino y la sangre está llena de líquido amniótico de sangre, así que asumí que ella expulsó el embarazo, el bebé, el embrio. Y en nuestra residencia de medicina de emergencia siempre preveemos cuál es la emergencia, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer mentalmente para actuar? Así que eso estaba ya en mi mente, claro que sí. ¿Qué yo hago? Pues activo bueno, cuando veo este bebé, ¿verdad? Yo digo, me ha pasado antes. Típicamente nacen muertos, pues este bebé no nace muerto, se estaba moviendo, ¿verdad? Y ahí entré un poco de pánico porque lo cojo en mis manos, le digo, mamá, está vivo, ¿tú quieres verlo? No lo quiero ver, no quiero saber nada, yo no quiero este bebé. Entonces yo digo, wow, ¿qué hago? La enfermera me dice, ¿qué va a hacer, doctora? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ver así esta parte de cómo se ve en las películas. Y digo, bueno, pues activa una clave rosada, que es un code pink, que es una resucitación neonatal. ¿Verdad? Así que se activa esto en el hospital y yo digo, qué bueno, vienen ya los neonatólogos y todo el equipo de Labor and Delivery. Y cuando llega el médico me dice, no se preocupe doctora, que el pediatra que está de turno es neonatólogo. Y yo dije, perfecto. Cuando él llega, él lo que hace es que él asoma la cabeza en el cuarto y me dice, doctora, yo sabía que esa mamá la íbamos a admitir y ese bebé no es viable, así que no hay nada que hacer, me voy. Y yo dije, wow, entonces se llevan a la mamá al resto del cuidado, ¿verdad? De parto, y yo me quedo con este bebé en la mano. Entonces, así que les digo, esta es mi experiencia de mi primer paciente, de mi paciente más joven. Ha sido mi paciente más joven. ¿Por qué? Porque se estaba moviendo, estaba respirando. Entonces yo digo, ¿ahora qué yo hago? No me le abrieron un récord porque no era paciente, porque no es persona, ¿verdad? Porque técnicamente no es viable. Y digo, entonces llamo a la administración y yo, oye, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque o sea, no lo voy a echar a la basura. Y yo tengo más pacientes, ¿verdad? Uno en la sala de emergencia a cargo, tienes que seguir esto y lo demás. Bueno, nadie me respondió, quizás era una noche, no me acuerdo. Así que las enfermeras y yo todos decidimos no dejar solo a este bebé, lo envolvimos, fuimos a otra habitación con él, nos turnamos para estar con él y, ¿verdad? Y cargarlo. Una enfermera le quiso dar nombre, otra lo quiso bautizar. Otra que regresó de maternidad trató de amamantarlo, pero él no chupaba. Yo personalmente pedí, este hospital que yo trabajaba tenía una tradición de que los pacientes que nacen en sala de emergencia precipitosamente, pues los voluntarios del hospital le dan un gorrito y le toman una foto, ¿no? Y se la dan a los padres. Así que yo pedí la foto y el gorrito de este bebé. Yo dije, bueno, al final me fui de turno y él estaba vivo, así que como no había fallecido, él se movía, ¿no? De todo. Pues sí se lo llevaron a sala de parto, a otro cuarto solito y eventualmente falleció. Entonces aquí le comparto la foto de él, ¿no? Esta fue la foto que al final, como meses después, me hicieron llegar. Y sorry por lo gráfico, ¿verdad? Que hay un poquito de fotográfica, pero esta es la historia de George Dante. Ese es el nombre que le dimos al final. Una enfermera le dio un nombre y yo otro. Y George Dante es la historia de mi paciente de hospicio de fin de vida, no de hospicio de fin de vida más joven que he tenido, ¿verdad?
que tratamos de darle el apoyo físico, espiritual, ¿verdad? Humano. Una amiga pediatra me dice, oye, lo peor que hiciste fue calentarlo, ¿verdad? Porque estos bebés, si uno los calienta, duran más. Pero es algo que pasa todos los días en nuestros hospitales, que nacen bebés así. Así que bueno, les comparto esa historia porque se quedó conmigo y yo en ese momento no sabía que me iba a dedicar a esto. Así que quizás su vida importó, ¿verdad? Por esas quizás 10 horas que tuvo importó y yo hablo de él y lo presento su foto. Así que, ay, bueno, no sé si hay algún comentario de esa historia. El comentario es que es impresionante Sí, lo que nos has contado, lo que ha pasado y la diferente manera en la que la cosa es bueno, empezando por lo que dijo la mamá, ¿verdad? No lo quiero ni ver, o lo que dijo el neonatólogo. Bueno, es viable porque le faltan 4 días. ¿Cuánto le falta? sí, le faltaban quizás 4 días, ¿verdad? Y, Es impresionante, o sea, ¿no? sí, Y la reacción de ustedes, en cambio, pues está ahí, está vivo, cuidarlo, de calentarlo o incluso de amamantarlo sí, y de quedarse con él, ¿no? claro, ¿verdad? Evidente que para ustedes no, no era una persona, ¿no? Porque decir que no es viable, entonces no es persona, entonces no hay nada que hacer, yo me voy. Sí, Pues ¿no? la es, es bien diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Y se está moviendo, está respirando. Era tan pequeño que los tubos de resucitación que teníamos no le cabían, ¿verdad? Así que yo dije, wow, es casi imposible yo prolongarle la vida de alguna manera. Me preguntan por aquí si he pensado desarrollar un programa de cuidado paliativo prenatal. Pues existen, a Puerto Rico no. Y digo, hay tanto trabajo que hacer en esta área que ojalá algún colega quiera hacerlo. Mi enfoque es más en adultos, pero próximamente voy a empezar a trabajar en el hospital pediátrico, si se da todo. Así que ojalá que quizás sí. Pero tengo colegas que son neonatólogas que hacen también medicina paliativa. Así que existe el área en la medicina. Es muy complicado y triste. Y saben que lo que les voy a contar aquí es triste. Ahora, los invito a que piensen en todo esto diferente. Yo lo veo diferente porque para mí, todas estas historias que les voy a contar, la muerte es inevitable. Así que como no está en mis manos salvar, entre comillas, ¿verdad? Yo no soy la cirujana, la oncóloga, eso no es mi rol con estos pacientes. Mi rol es cómo hacer todo esto que les estoy contando para que este proceso sea lo mejor posible. Pues eso es lo que me da satisfacción. Así que para mí no es triste, me da alegría en el término profesional, ¿verdad? Porque logro hacer mi objetivo. Por eso puedo seguir haciéndolo todos los días, porque me preguntan eso mucho, ¿cómo puedes lidiar con esto todo el tiempo? Por mi expectativa, y mi expectativa no es salvarlo, ¿verdad? Mi expectativa es que este proceso se cumpla con todo esto que les voy hablando. Ok, así que seguimos. El caso número 2. Ahí le pongo un MRI. Un paciente de 62 años, ya tenía cáncer de próstata en tratamiento. Él iba manejando, se fue por un risco después que tuvo un intento de carjacking. Así que lo intentan robar el carro, lo tirotean, tiene un tiro en el brazo, como la bala le impactó el brazo, perdió el control del carro y se fue por un risco, aquí en Puerto Rico. Así que lo sacan, él eventualmente llega a nuestro hospital y los diagnósticos más importantes fueron fractura de cervical 4 con daño al cordón espinal, que este es un MRI parecido, ¿verdad? Ustedes ven ahí más o menos las vértebras y ven que esta línea al medio es el cordón espinal, como esta vértebra está ahí impactando el cordón espinal, es bastante obvio. Fallo respiratorio y dependencia de ventilación mecánica. A nivel de C3, cervical 3, cervical 4, es que sale el nervio frénico, es que controla la respiración, así que si un paciente tiene afectación de esa área, muchas veces pierde la capacidad ventilatoria y depende de las máquinas. En su examen, él estaba despierto, ¿okay? Pero confundido, un poco, pero despierto y cuadripléjico. No podía mover nada, excepto parpadear. Okay. Síntomas que tenía, pues él tenía episodios de bradicardia en donde el pulso le bajaba a 30, 20, bien bajito, y tenían que darle medicamento para subirle el pulso. Tenía dolor del cuello y de los brazos, de los hombros, y tenía una depresión severa, era una depresión marcada por este diagnóstico nuevo que le cambió la vida, ¿verdad? Y ya no iba a ser la persona de antes. Socialmente tenía una esposa
de hace muchos años, 4 hijos adultos, una familia linda. La esposa fue con quien yo interaccioné mucho y al final, ¿verdad? Pasaron varias semanas en donde pudimos llegar a entender este proceso, este diagnóstico, todo lo que conllevaba. Lo que seguíamos tratando agresivamente era la depresión, ¿verdad? Que él tenía. Eventualmente lo transfieren a otro intensivo y él estuvo ahí una estadía prolongada. Y bueno, aquí les pongo fotos de este proceso que para mí, ¿verdad? Lo he visto varias veces, bastantes veces, y es muy lindo, de la etapa final, de los minutos finales. ¿Verdad? Esto es un monitor del hospital, 49 es el pulso, es la etapa activa de muerte, el 49 es rayita, ustedes ven que no hay un número abajo, que no leía la presión, y yo creo que ahí no hay oxigenación. Ok, el próximo minuto sube el pulso a 58, ahí no marca mucha respiración y la presión le sube 82, 88 sobre 42. Así que la presión está ahí aumentando al grito. Uno dice, pero ¿qué es esto que está pasando? El pulso sigue subiendo. Ahora la presión mejora, 118/60. Seguimos. Ahora todo empieza a bajar. El pulso baja a 24. El patrón de caje del pulso, ustedes ven que cambió, ya no es tan regular como antes. La presión empezó a bajar también, ya no marca el pulso y ya no marca presión. Así que esto es algo, porque yo he querido capturar esto y no lo voy a capturar de la verdad de un paciente. Entonces dije, bueno, pues indirectamente de los signos vitales. Este proceso que les describo aquí quizás duró 2 horas, más o menos. Así que ustedes ven que yo digo, esto es como la recta final. Y en esas 2 horas a veces apagamos el monitor, así que en este caso yo lo hice porque no había familia, pero muchas veces lo apago porque si no nos quedamos pendientes a esto y, ¿verdad? Y distraemos la atención del paciente, que es lo importante. Ok, ahí llega el caso número 2, no sé si alguien quiera comentar algo, qué es lo más que le choca de este caso. Que estas fueron las últimas 2 horas, pero ese paciente desde que llegó en emergencia ahí se quedó semanas en el hospital. Sí, el transcurso del fueron como 3 meses en el hospital. En esa condición, o sea que no podía moverse más que parpadear y esa depresión, ¿no? que severa, que se mantuvo en esa condición todo el tiempo. O sea, Todo el tiempo, sí. Y tuvo apoyo psiquiátrico en el hospital, psicológico. Eventualmente estos pacientes se dan de alta, ¿verdad? Él tuvo otras complicaciones que no pudieron darlo de alta. Entonces, interesantemente, en un momento inicial, la esposa me decía, oye, no lo resuciten más, él no hubiese querido vivir así, ¿verdad? Vamos a firmar una orden de directriz anticipada. Y eran mis primeros casos en el hospital y yo tuve mucha resistencia de los mismos personal del hospital, porque me decían, doctora, ¿cómo va a ser? Si hay pacientes que viven como él. Una me acuerdo que me dijo, mira Sandra Saiter, ella hizo su vida, ¿verdad? ¿Por qué él no? Es que esa esposa no lo quiere cuidar, imagínense. Y yo decía, oye, primero que tú no sabes, la historia de Sandra Saiter jamás va a ser la misma de este paciente, aunque su lesión cervical sea la misma. No importa, son, ¿verdad? Personas diferentes, mundos diferentes. Todos tenemos nuestros procesos individuales y jamás es justo comparar una cosa con otra. Jamás es justo eh, juzgar a alguien, ¿verdad? En estos procesos porque tiene unos recursos para cuidarlo. Y de hecho, esto era una familia que tenía recursos para cuidarlo en su casa prolongado, ¿verdad? No tenía que ver nada de eso. Pero si la cultura hospitalaria no acepta estos procesos, se entorpecen y es bien difícil, ¿verdad? Así que hemos ganado terreno en estos años que yo llevo aquí, pero todavía hay mucha resistencia, sobre todo en este diagnóstico de cuadraplegia, porque son pacientes que pueden estar despiertos. Y me dicen, pero si están despiertos es persona. Y digo, al final, el derecho de autonomía existe y todos tenemos derecho a decir lo que yo quiero o no con mi tratamiento médico. Que yo rehúse tratamiento médico no significa que estoy queriendo morirme activamente. No es lo mismo que eutanasia, no es lo mismo que suicidio asistido. Significa que ese tratamiento que yo uso ya no es compatible con mis valores y principios. Así que ahí voy un poquito en la parte ética, clínica, que va de la mano con todo esto que les estoy hablando.
Ok, caso número 3. Esto es un paciente de 58 años, masculino, se cayó del techo de su casa. Él estaba arreglando el techo de como una casita que tenían atrás, porque era un señor que cuidaba animales con su esposa, ¿verdad? Se dedican a esto. Así que sufrió trauma a la cabeza y al pecho. Esas fueron las 2 áreas severas. Su diagnóstico inicial es sangrado intracraneal con una escala de coma, se llama Glasgow Coma Scale. Eso es algo bien clínico, ¿verdad? Que lo usamos para describir el estado neurológico de un paciente con trauma a la cabeza. 3T, eso es lo más bajito. Lo normal es 15, lo mínimo es 3. Lo mínimo es 3. Así que él estuvo en 3, llegó en 3, se quedó en 3, no mejoró nada. Tuvo también fracturas de costillas bilaterales, múltiples contusiones en los pulmones, fallos respiratorios. Él tuvo una estadia prolongada en el hospital. Estamos hablando de semanas. Empiema en los pulmones, desarrolló infección en los pulmones, así que tuvieron que llevarlo a sala, drenarle la infección, ventilación mecánica prolongada, nunca pudieron destetarlo del ventilador, fallo renal, ¿verdad? Necesitó diálisis y tuvo sepsis severa con bacterias multiresistentes. Esto es el transcurso natural, esto es el transcurso típico de un paciente en intensivo. Muchas complicaciones que son peores que el trauma inicial, pero van de la mano, ¿verdad? Y muchas veces el cuerpo mismo es quien dictamina esto. No tiene que ver nada con lo que hagamos o no hagamos, o muchas veces está relacionado a las cirugías y todo lo que hacemos por un paciente en el hospital, ¿verdad? Así que ustedes ven, ¿cómo resumimos este caso? Es un paciente que de un día a otro tiene un diagnóstico terminal. Esto es lo mismo que cáncer. Aquí les pongo casos de trauma porque es lo que veo aquí, ¿no? Pero esto mismo pudiera ser cáncer de pulmón con metástasis, ¿verdad? Que tiene complicaciones óseas, renales, otra cosa. Así que un paciente en este caso estaba bien, ahora está terminal. Si fuera cáncer, progresivamente quizás va deteriorando, ¿ok? Pero el resultado final es más o menos el mismo cuando llega a este proceso. ¿Ok? Así que aquí les doy un resumen de cómo más o menos digerimos este caso, que también me lo llevo por lo que ustedes van a ver. Físicamente, ¿cuál es el enfoque físico, psicológico, social, espiritual? Físico, pues entender, ¿verdad? Y esta es la parte de mis colegas neurocirujanos, cirujanos de trauma, intensivistas, ya no soy yo, que él ya tenía un daño neurológico catastrófico y irreversible. Y eso ya estábamos claros. Yo creo que ya habían pasado quizás 2 o 3 semanas, un tiempo. ¿Por qué? Porque no había mejoría, porque habían hecho todo lo que médicamente es posible. Así que físicamente ya sabemos que este es el nuevo estado de vida de esta persona. Es psicológico. Entonces aquí vamos el miembro principal de esta familia era la esposa, había familia extendida cercana, hijos, todos ellos atravesaron un periodo de shock, de tristeza y al final de aceptación. Esta es una esposa espectacular, que vivió, yo viví con ella todos estos procesos y yo lo vivo todos los días reuniéndonos, hablando, dándole seguimiento, yo viendo al paciente. Así que todavía quizás no era mi paciente activo, ¿no? Están en intensivo, le están haciendo todo, pero este es el proceso inicial y muchas veces de lo físico a lo psicológico estamos ahí, para adelante, para atrás, ¿verdad? Porque para llegar a aceptación no va a ser de la primera. Hay muchas reuniones, hay muchas conversaciones, pero al final esta familia, vamos a decir, sí llegó a la aceptación y dijeron, ¿ahora qué? ¿Verdad? Si llegamos aquí, estamos aquí, doctora, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, en este momento, pues él estaba con un dependiente de ventilador y otras cosas y decidimos como familia, la esposa representándolo a él, ella me dijo, él no hubiese querido vivir así, él no hubiese querido estar en una cama dependiente de máquinas, si no va a despertar, si no va a mejorar. Pues entonces en este caso decidimos pues tratar activamente ya el proceso de muerte, descontinuando una de las varias de las medidas de soporte vital. Las transfusiones, las limitamos, los vasopresores, y él ya entró en una etapa de alteración de los signos vitales, como les dije ahorita. ¿Okay? Así que ahí ya lo movimos a un cuarto, que es donde típicamente yo hago esto en el hospital, fuera del intensivo, que le dé espacio a que la familia esté con él. ¿Okay? Así que la parte social está ahí. Parte de esta familia y de este paciente, su hijo perrúpedo era Memo, ¿verdad? La esposa me dijo, oye, doctor, él tiene un perro que está súper triste, ¿qué tal si lo traemos? Así que yo dije, oye, voy a pedir permiso en el hospital y si me permitieron que el perro estuviera, determinamos un día para hacer esto, así que lo movimos a la habitación, vino toda la familia, habían como más de 20 personas, esto fue pre-COVID, de la familia y vino Memo. Entonces, espiritualmente, esta familia tenía muchas creencias de fe
era una familia grande, así que habían católicos y protestantes. Y usaron a sus líderes religiosos para llegar a este proceso de aceptación también, ¿verdad? Quizás yo no veo eso activamente, pero eso se da. Pero este día, pues decidimos que la familia decidió que viniera un sacerdote y un padre, para tener un rito, ¿verdad? Así que tenían como una misa, una oración, y vinieron uno de cada uno, muy, muy lindo. Yo estaba ahí presente, entonces el plan era que después que acabaran las oraciones, la familia va a tener un tiempo para hablar, ellos lo tuvieron, todos lloraron. Después que acabara la oración, pues íbamos a parar la máquina. Y ese era el plan y todos estamos de acuerdo. Yo explico este proceso, qué va a pasar después, yo explico todo eso, ¿verdad? Para que no sea un shock. Quizás hay gente que no quería estar, que sí. Bueno, entonces en este proceso, cuando justo acabamos la oración, el mismo paciente empezó a irse en bradicardia. No tuvimos que hacer nada, no tuvimos que parar nada, él mismo partió. Y lo interesante fue que Memo fue el primero que captó esto y empezó a llorar. Empezó a gemir antes que yo pudiera poner el estetoscopio en el pecho para saber que él se había ido a una sístole. ¿Verdad? Y yo digo, wow, eso sí que no está en ningún libro. Pero nos impresionó a todos y hago esta historia. Entonces este es Memo, ahí con la esposa y el paciente. Ella me autorizó a compartir estas fotos. Y yo menciono, y esta es Memo ya al final, yo despidiéndome de ella y él. Así que él para mí, esta historia me la llevo porque este es ¿verdad? Aceptamos todos estos procesos que les dije, pero lo llevamos a un nivel más humano, ¿no? Incluimos a una persona, a un miembro de esta familia súper importante, que típicamente no hacemos esto, nunca más, bueno, lo hice una vez más con otro paciente, pero esto no es algo que hago comúnmente, pero pegó para esta familia, además que él se portó súper bien, ni lo escucharon en el hospital, no ladró, o sea, súper bien, y estuvo en el baño todo el día. Este proceso de este día fue un día completo, más o menos en el hospital. Así que Memo fue la estrella, y una historia que todavía yo conservo amistad con esta familia, y muy linda. Así que este es el último caso que les voy a poner. Este es un paciente, le pongo la foto, sorry, que es bastante gráfico, pero es que impacta, ¿verdad? Esto fue 32 años, un varón, impacto de bala en la cabeza. Y ustedes ven, eso es el impacto de bala. Visiblemente eso se ve horrible. Eso es la masa encefálica. Pero, y entonces, ahora les digo porque le pongo la foto. Luego él llega, lo estabilizamos, hacemos todo. Luego de varias horas sufre un arresto cardiorrespiratorio y fue resucitado exitosamente. Así que el corazón paró, resucitamos el corazón, eso somos muy diestros haciendo eso en el hospital, y lo hicimos. Así que el corazón empezó a latir. Sus padres encargados deseaban continuar con tratamientos agresivos. Esta herida estaba tapada, claro. Este fue el estudio de... Ay, espera, tengo una foto más. Este es el CT scan de él. No voy a explicarle aquí radiología, pero ese es un CT scan con edema del cerebro completo. No se distingue ahí ninguna anatomía cerebral. Y este fue un estudio de imagen después, yo creo que varios días después de esto. Médicamente, ¿qué significa? Que esto es catastrófico, que es irreversible, ¿verdad? Pero a estos padres les costó mucho aceptar y entender este diagnóstico. Así que esto fue un caso en que estuvimos entre la espada y la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque médicamente sabemos que el desenlace es inevitable. Quizás cayó en muerte cerebral, no recuerdo, no creo que él tuviera muerte cerebral, pero sí tenía coma irreversible catastrófica. Así yo lo digo, porque impacta, ¿verdad? Esas palabras. Debemos seguir ofreciéndole tratamiento. ¿Es útil el resto del tratamiento? Mantenerlo con vida cardíacamente. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a usar los recursos que tenemos? Ustedes saben que los recursos aquí son limitados de en sí. Este paciente, mantenerlo en el hospital por meses, que es lo que típicamente sucede. ¿Verdad? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Los padres nunca quisieron ver la herida. Entonces siempre estaba tapada, claro. A veces ayuda a entender esto, no crean que es morbo, es que ayuda a entender la severidad. Eso, wow, o sea, no es un tajito, ¿verdad? Yo digo, ahí quizás se les está perdiendo, ¿verdad? Masa encefálica vital, que ciertamente no va a ser la persona que era antes. Así que esto fue un caso que al final el desenlace fue fallecimiento, claro, pero prolongado, porque la parte de quizás de entendimiento de aceptación hubo mucha resistencia,
y no se dio, ¿verdad? Así que no fue la muerte anterior que les expliqué, esto fue una muerte más típica en un intensivo. Ahí ya no puedo entrar a la familia, hay poco rol para líderes religiosos o espirituales, y para el proceso de acompañamiento tampoco. Así que yo trato de hacer lo posible para mantener a la familia informada cuando sucede, pero ciertamente es diferente, ¿verdad? A lo que les expliqué antes. Bueno, eso concluye mi presentación. Muchas gracias. Digo dos cositas rápido para después, ¿verdad? Que el que quiera levanta la mano para darle el micrófono y la palabra, porque la idea es que quien quiera no solamente preguntar, sino que también comentar o aportar lo puede hacer. No, uno, esa cuestión de que en Puerto Rico la medicina paliativa es muy reciente y muy limitada. O sea, como que la mayor parte de los hospitales, ¿no? En realidad no tienen ni especialista ni quizá dientes y instrumentación y protocolo para implementar esto. Eso me sorprende, pero se ve que entonces hay mucho trabajo que hacer. Y lo segundo es, ¿sabes? Claro, en el caso de los casos, ¿no? Que presentaste y el decir una y otra vez, como dijiste, cada persona es diferente, cada situación es diferente, cada historia es diferente, Yo creo que este es un aspecto evidente, digamos, del reverso de la ciencia o de la medicina, ¿no? Medicina, por decir así, o la ciencia brega con lo general, por decir. Pero el paciente, la situación, la historia, incluso la despedida de la muerte es singular, ¿sí? Diferente en cada caso. En el chat hay un comentario, no es exactamente una pregunta. Pero si alguien quiere intervenir, que levante la mano y... Andrés Rodríguez, sí. Creo que, espérate. Yo creo que tú puedes... ok. Sí, oye. sí, se te oye, se te oye. Pensé que era Okay. yo que tenía que darte el micrófono. No, eres tú que... Okay. Adelante. Saludos. Quiero primero que nada felicitar a la doctora Liliana Viera y a la doctora Zaira Mateo por sus magníficas conferencias. La verdad es que he aprendido montones con todo lo que ellas han explicado. Extraordinario, absolutamente extraordinario. Quisiera hacer dos observaciones muy simples, muy sencillas. Una, que la doctora Zaira Mateo nos ha explicado cómo la vida humana va decreciendo a través de los años, a través en todos los órganos prácticamente, y se va acercando el hombre poco el ser humano, digo, el hombre y la mujer, pues se va acercando al proceso final de la muerte. Pero quisiera hacer un comentario muy sencillo, ¿verdad? Y es que a pesar de eso, de todo ese decrecimiento, es extraordinario el éxito que la medicina ha tenido en el último siglo, ¿verdad? En el aumento de años de vida. O sea que le ha quitado a la muerte esa precipitación que tenía hace 50 años o hace 60 años, ¿verdad? Es una cierta parcial victoria sobre la muerte relativa, porque de todas maneras el hombre muere. Eso es lo primero, ¿verdad? Como un homenaje a la medicina, que les habla una persona que tiene 83 años, ¿verdad? Así que soy beneficiario de ese éxito de la medicina. En segundo lugar, este comentario es muy elemental, me perdonan los científicos, pero no es un comentario que pudiera tener un sentido como religioso,
No, yo soy religioso y soy católico, creo en la vida eterna y lucho por alcanzar la vida eterna. Así que mi comentario no va en ese terreno, sino que va en el terreno humano, ¿no? Sobre todo para las personas que a lo mejor no creen, pero en la biología hay una especie de, creo yo, perdonen, no soy científico, pero creo que hay una inmortalidad genética, en el sentido que los padres, la madre y el padre, transmiten sus genes a la nueva vida. Y esos genes siguen viviendo por generaciones, se transmiten de unos a otros. Y lo vemos nosotros en la familia, todos son bajitos, porque es una familia de esas. Otros son gordos, otros son muy altos, en fin, porque hay una transmisión genética, ¿verdad?, que influye en la vida. Eso puede dar cierto optimismo a las personas que no creen en Dios y que no creen en la vida eterna, que la muerte no es total. De alguna manera, la vida humana continúa en las nuevas generaciones y en ese sentido la paternidad y la maternidad son maravillosas. Finalmente, la medicina paliativa es algo admirable. La labor que cumple la doctora Liliana Viera Ortiz me ha impresionado muchísimo en ese aspecto, ¿verdad? No solamente ha sido extraordinaria su conferencia, como la de la doctora Zaira Mateo, sino que me ha conmovido lo que ha escogido como vocación, ¿no? Aliviar, ¿verdad?, los últimos tiempos del paciente. Solamente eso quería decir. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias a ti, Andrés. Yo no sé si en cualquier momento, digo, las dos conferenciantes, digamos, que quieran comentar o reaccionar, libremente lo hacen, ¿no? Y en cualquier momento. El colega Zaffaroni y después Julián. Luego. Sí, gracias. Sí, adelante. Buenas noches a todos. Yo quería agradecer a las dos, obviamente, pero particularmente a la doctora Liliana Viera. Acá están algunos de mis estudiantes, yo de clase de bioética, y ellos saben cuánto insisto sobre la cuestión del cuidado paliativo. También porque soy amigo de la doctora Dulce Cruz, que no sé, tal vez usted conoce. Sí, claro. Y entonces en los diálogos con ellas he aprendido un poco, ¿no?, de todas las cuestiones. Lo que me impresiona de los muchachos es que inicialmente la mayoría de los estudiantes son favorables a la eutanasia y al suicidio asistido. Este tiempo, por ejemplo, un diagnóstico fatal, es considerado un tiempo perdido, inútil, de sufrimiento, que hay que eliminar. Y yo trato, un trabajo intenso, ayudar a introducirse a una perspectiva diferente. Nada. Llego a la pregunta, si partiendo de su experiencia, ¿no? Usted ha decidido en el fondo no trabajar de la dirección de la eutanasia, del suicidio asistido, sino de cuidado paliativo. ¿Por qué vale la pena esto? ¿Qué diría a un estudiante, y algunos están acá, de por qué la alternativa del cuidado paliativo es más humana, es más adecuada, más correspondiente a lo que somos? Sí, pues yo creo que hay un rol antes, yo veo la suicidio asistido y la eutanasia quizás como un recurso final. Creo que hay cosas, muchas cosas, como ustedes vieron, que podemos hacer antes y que puede aliviar y que puede cambiarle la vida a esa persona que está sufriendo, ¿no? Se entiende que estos programas es para un paciente con una enfermedad terminal que está sufriendo por algo. Lo que describen es que mucho del sufrimiento es existencial, que tiene que ver mucho con el control de la enfermedad, ¿no? De decir, no quiero permitir que esta enfermedad controle cómo yo voy a tener mi día final. Así que
humanamente creo que debemos ver ese paciente sufriendo como una persona, eso mismo que está sufriendo, y qué yo puedo hacer para aliviar eso. Pues bueno, ahí le doy todas mis destrezas. Quizás eso no lo completa todo, pero quizás sí hace la diferencia, y sí se ha descrito que muchos de estos pacientes tratamos intensamente lo que están experimentando y nunca llegan a ingerir el medicamento. Sí tienen la receta, ¿verdad? Cómo funciona el suicidio asistido, es que le dan la receta, el paciente tiene que ir a buscar el medicamento a la farmacia o donde sea que lo den, y él mismo tiene que ingerirlo. Y se ha demostrado, creo que hay un website muy bueno de California, y ellos publican las estadísticas. Creo que en los últimos años que vi hay una tabla que habían como 200 y tantos pacientes con la receta y lo ingirieron como la mitad. Así que no todos. Creo que es lo humano, ¿verdad? Y complementa todo lo que sí podemos seguir haciendo para los pacientes. No te escuchamos, Fabricio. Sí, pues, yo para no dejar ruido de fondo pongo en mute mi micrófono y luego se me olvida prender. No, estaba agradeciendo lo que han preguntado y contestaste y diciendo a Julián que tenía la mano levantada que podía hablar. Adelante, Julián. Pues buenas noches a todos. Yo soy Julián Oliver, yo soy un estudiante de la Católica. Lo primero que quería decirles es que si escuchan ruido atrás, me perdonan, yo tengo hermanos bebés, así que para que lo supieran. Quería decirle a la doctora Viera que de verdad, o sea, yo desconocía lo que era la medicina paliativa, y de verdad su presentación fue como una montaña rusa para mí, en el sentido de que al principio, pues, mi mente ignorante, yo pensaba que iba a ser algo más entornado como tipo family medicine, y luego yo empecé a ver pues, los casos que estabas compartiendo, y estabas diciendo de que luego yo dije, bueno, me imagino que una profesión como esta debería ser bien fuerte y triste para soportar. Pero después, cuando usted dijo su manera diferente para pensarlo, de que estás, o sea, dando lo mejor para una persona que está a punto de partir, o sea, cambió mi manera de pensar por completo. Y quería decir que, o sea, yo le puedo decir, porque mis familiares son funerarios, y pienso que nosotros compartimos la responsabilidad de tranquilizar y hacer las personas sentirse bien en tiempos difíciles. Y pues, perdóname si mis ideas no me están saliendo claras, pero solamente de verdad te quiero desear muchísimo éxito y admiro muchísimo lo que estás haciendo, y créeme que sobre todo yo entiendo el efecto que estás teniendo en tus pacientes, de verdad. Te felicito muchísimo y nada, muchas gracias por... Gracias, Julián. Pues miren, les comparto también que la mayoría de los familiares, ¿verdad?, que de mis pacientes se crean lazos lindos, me llaman, ¿verdad?, con varios sigo teniendo contacto y me escriben palabras muy lindas, así que, y algunos no, ¿verdad?, no es que me escriban, pero el efecto que yo veo que tienen es positivo. En mi Emory, donde me entrené, me decían, no tiene que ver nada conmigo, como Liliana, como persona, ¿verdad? Porque otro médico puede hacer esto mismo y la reacción es igual. Es lo que representa lo que hacemos. Así que eso es lo que hace que uno siga al próximo caso, el próximo caso. Gracias. Veo la mano levantada, Seiri, adelante. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Me encantaron sus presentaciones, las de ambas, y me hace pensar mucho, inclusive ahora que tenemos personas del Departamento de Fisiología, de Filosofía, en el querer pensar sobre la muerte, en el querer filosofar sobre la muerte y los procesos biológicos naturales. Y yo entiendo que esa resistencia que tiene el ser humano por el proceso de la muerte, inclusive hay gente que rechaza el tema, o que no se quieren vestir de negro, o que no quieren ciertas flores. Así que entiendo que hay como que, a pesar de que reconocemos
que es un proceso natural, no lo queremos aceptar. Y ahí entiendo que envuelve muchos aspectos, ¿verdad?, que se salen de mis manos porque mi formación es científica, así que, y yo lo veo, ¿verdad?, como un proceso natural, pero sí sé que, y a lo mejor lo que comparto con Julián es que tener estar presente en un momento donde ya es determinación de una persona constantemente, te ayuda a entender quizás más de cerca, a lo mejor, ¿verdad? Lo que él podría pensar, ay, debe ser difícil, es una profesión que está muy cerca, porque tenemos ese rechazo y es lo que tenemos todos y es lo que sentimos todos. Pero realmente cerrar, ¿verdad?, es básicamente la terminación de esa vida y que esa vida se vaya tranquila, así como nació, así que se vaya tranquila. Y entonces un giro y un twist que se le da a eso, a que sea un proceso hasta cierto punto no tan que uno lo rechace, sino que sea algo agradable. No sé si es lo que, ¿verdad?, te ocurre. Y, ¿verdad?, a la doctora Viera. Yo creo que sí, yo he tenido pacientes y familias que pueden aceptarlo de una manera mucho más natural. Yo creo que cuando tenemos un paciente con una enfermedad grave a destiempo, y destiempo yo lo digo, joven, era cuando no nos esperábamos, pues sí que es diferente. Mis pacientes de 90 años para arriba tienen un proceso hospitalario bien diferente, sea traumático o no traumático, porque ya la expectativa, ¿verdad?, el curso natural de una persona de esa edad, ¿verdad?, puede ser que esté saludable o no, es diferente a si tiene 20 años. Entonces tiene que ver mucho con eso. Yo veo también que hay algo personal que no sé cómo definirlo, es como una fortaleza, quizás tiene que ver con principios, valores, experiencias, creencias, que hace que este proceso lo pueda aceptar quizás de una manera más placentera y en paz que otras personas. Entonces, se me hace difícil porque yo veo un micro, ¿verdad?, unos días o semanas o meses de una vida de una persona. Imposible yo juzgar y decir, mira, está listo o no, pero sí he tenido pacientes que me han dicho, estoy lista, doctora, viví mi vida, estoy bien, estoy en paz, estoy en gracia, ya, que venga lo próximo. Y he tenido personas que me dicen, no me quiero morir para nada, haga lo posible, esto no quiero, tengo miedo, abiertamente, ¿verdad? Así que he visto los dos espectros. Sí digo que las personas que tienen miedo, la muerte es más difícil, porque tienen más síntomas, es más difícil la toma de decisión, los familiares les da más ansiedad y más angustia también. Así que con humildad ese es mi comentario, ¿verdad? Yo digo, el día que sea yo, no sé, pero ojalá eso sí me da a mí una perspectiva personal. Si sabes que yo quiero que mis días sean lo mejor posible, no dejar nada a mitad, porque puede ser que Dios no lo quiera, algo pase inesperado y sea yo la paciente. Entonces, eso es medio morboso también. Es que una vez me pasó que tenía una paciente en el hospital, en la sala de emergencia, que estaba activamente muriendo y a mí me dio un dolor severo, colapsé. Algo inesperado completamente. Entonces, de repente me ponen al lado de mi paciente. Entonces, yo digo, eso fue para mí algo que se me acuerdo. Yo digo, wow, en cuestión de media hora yo estaba al lado de ella. Entonces, yo le decía a la enfermera, que era la misma enfermera de mi paciente, yo dije, por favor, no me dejes morir. Él me decía, Diana, por favor, no digas eso. Entonces, al final acabó siendo algo, ¿verdad?, menor, no era nada grave en mí. Y yo estaba al lado de repente. Entonces, yo digo, wow, cómo la vida nos cambia tan rápido. Y yo trato de tomar todo esto con mucha humildad, ¿verdad? Y cuando tengo un paciente que está viviendo un proceso final difícil, con empatía, con humildad, trato de buscar los recursos que esa persona necesita, porque yo no los puedo resolver todos, pero sí tener el tiempo también escuchar, ¿verdad? A veces lo que más mejor puedo hacer es buscar la silla, sentarme al lado del paciente y escuchar. Sí, hacer el proceso lo más natural posible. Sí. Yo voy a hacer un comentario nada más de acuerdo a mi experiencia con mi mamá. Mi mamá, una señora de 80 y pico de años, ella venía con una transición y ella me dice, pero uno no se da cuenta como hijo, déjame decirte. Zaira, tienes esto aquí. Aquí están todos los papeles. Está todo organizado.
Y otro día te dice otra cosa. Y te dice, aquí están los cheques, aquí están estos. Y yo, pero mami, ¿por qué tú me dices todo esto? Porque dentro de todo yo entendía que estaba todo bien. Entonces después se va a un viaje, está con mi tío y todo eso y regresa. Y cuando ella regresa a la semana, una infección que no sé de dónde salió, ella nunca se quejó y le para los riñones. Y de ahí a ese evento, a todo lo demás, ella en el proceso, en el hospital que estuve con ella, llama al sacerdote, el sacerdote va, la confiesa. O sea que a veces hay pacientes, a mi entender, es que eso es bien individualizado, como dice la doctora, que se van preparando porque tienen una noción que ya es su tiempo. Y nosotros como hijos, ¿verdad? Y lo voy a poner en mi perspectiva porque fue mi experiencia personal, debemos respetar eso. Y entonces, cuando los familiares se amarran, ¿verdad? A querer a yo tener a mami, a papi al lado mío forever and ever, eso posterga y hace más prolongada un proceso de sufrimiento, porque no deja de haber sufrimiento en el proceso. Pero en el proceso de entendimiento de cuando ocurrió, a mí me dio tiempo de despedirme de ella, de mis hijas despedirse de ella, incluso mi marido y su hermano, que no, yo digo que eso fue una gracia de Dios, porque no creo que todo el mundo tenga esa oportunidad. Así que la preparación psicológica, mental y espiritual es bien importante en estos procesos. Y especialmente cuando uno tiene una fe de que hay algo más allá, ¿verdad? Y no es un más allá de estos estilos, película, ¿verdad? Un más allá espiritual de donde Papá Dios espera que nosotros lo encontremos en algún momento, ¿verdad? Así que me encantó su labor. Creo que doctora Viera es una labor fuerte, difícil, pero sin embargo necesaria, muy necesaria, porque en ese camino, pues, no es fácil, y no todo el mundo pasa por el mismo proceso, pero no es fácil ni para los papás, ni los pacientes, ni familiares, como para el paciente mismo. Y en este caso, el paciente debe ser la parte importante o principal del asunto. Dejar nuestras necesidades personales, ¿verdad? Como hijos, esposos, esposas, a un lado y pensar en esa persona que está ahí en ese proceso. Eso era un comentario. Y gracias porque excelente, excelente trabajo. Gracias. Veo la mano de Alfonso. Adelante, Alfonso. Buenas noches. Nada, excelente presentación de ambas y muchas gracias. Es más bien hacia la doctora Viera. Es que a nosotros nos ocurrió en la universidad, hemos tenido pues lamentablemente varios compañeros pues que ya no están con nosotros, pero sí hubo un momento en que tuvimos dos, o por lo menos yo tuve dos colegas a la misma vez, que les dio cáncer. Y fue bien difícil porque pues eran personas bien inteligentes, se veían saludables, o sea, uno no esperaba eso. La cuestión es que teníamos este ser que era todo un carnaval, era mucha fiesta, bien feliz. Él tenía cáncer, pero tú le preguntabas, ¿cómo está? Pues bien y mejorando. Y siempre alegre, siempre contento, bien positivo de que todo iba a salir bien, o por lo menos de querer vivir feliz ese tiempo. Y teníamos el otro colega que entonces todo el tiempo se estaba muriendo. Todo el tiempo estaba muriendo, todo el tiempo. Entonces era como que, pues era trabajar dos escenarios bien diferentes. Lamentablemente, o curiosamente, pues es que las dos fueron lamentables. El que era bien positivo, se murió antes que el otro. Y eso me llamaba mucho la atención porque yo, pues, gracias a Dios, pues, pude compartir mucho con ellos antes y después de lo que sucedió. Pero esa actitud es bien raro de leer. Y no sé si en su caso ha visto esto. O sea, personas que vienen que son más positivas que la otra y de repente, ¡puf! Sin embargo, esos que se están muriendo. Porque, por ejemplo, la abuela de mi esposa se está muriendo desde 1980 y murió hace como 2 años atrás. Murió de 94, no, algo así.
90 y pico de años. Así que en su caso, doctora Viera, ¿qué ha visto en cuanto a ese tipo de actitud? Sí, pues mira, qué interesante, ¿verdad? Me hace reflexionar mucho lo que me compartes de tu compañero. Y yo digo, tiene que ver quizás cómo viven esas personas, cómo vivimos, cómo afrontamos una enfermedad grave. Y te digo, se resume yo creo que a la fortaleza individual de cada ser humano. No me extrañaría que esa persona que se estaba muriendo todos los días, tu compañero, quizás tenía esa personalidad antes del cáncer, ¿verdad? Ahí entran también pues, situaciones psicológicas, emocionales, espirituales, tantas cosas que se agravan, yo digo, la mayoría de las veces se agravan con un diagnóstico grave de una enfermedad como cáncer. Hay personas que yo he visto que pueden salir a flote en este momento y uno dice, wow, era una persona quizás débil y de repente con un diagnóstico, mira cómo está batallando. Eso uno lo ve también. Así que te digo que ahí tiene que ver más cómo vive cada persona, cómo enfrenta sus momentos difíciles. Y yo no creo que eso, que si impacta debe impactar la calidad de vida, pero el tiempo de vida de una persona positiva a una no negativa, debería haber un impacto. Eso yo nunca lo he medido, ¿verdad? No he leído estudios científicos sobre eso, pero sí, ciertamente va a impactar los días que vivan. Y al final lo que yo creo que todos debemos enfocarnos en vivir bien los días que estamos vivos. Pero es interesante tu punto. Gracias por compartir eso. Gracias a todos. Nos hemos hecho una hora avanzada, digamos. Creo que... Pero a la misma vez no podemos decir, yo no puedo decir que hemos perdido el tiempo. Hago solamente una observación porque ya hemos hablado demasiado, ¿no? Pero me llama mucho la atención el hecho de que lo que estamos diciendo ahora, o sea, que hay un aspecto, ¿no? Evidentemente médico, físico, clínico, pero también social y espiritual y humano. O sea, eso no se puede eliminar, por decirlo así, ¿no? Y frente a ese drama, ese paso de la muerte, sale a flote la diferencia con la que uno puede llegar a ese momento, lo que están diciendo ustedes, ¿no? Pero también quería decir esto, que es interesante el hecho de que así como cada uno vive su propia muerte, digamos, ¿no? Y lo vive, o su propio proceso, ¿verdad? De despedir, de transición de manera diferente, también se encuentra en ese tiempo con una Liliana Viera o con un médico X o que es diferente, ¿no? O sea, esto es un acontecimiento personal, la muerte, y es un acontecimiento personal la persona con la que tú te encuentras y lo que puede suceder en ese trance, en ese tiempo, que sean unas horas o que sean unas semanas o que sea un mes, ¿no? Porque o sea, no es la misma muerte para cada cual y no es el mismo encuentro, la misma relación la que se puede dar y desarrollar con el enfermero, con el médico, con el equipo. Entonces, ese es un acontecimiento también imprevisto, ¿no? Y esto uno puede marcar en ese momento la vida también. Horas de una... agradezco todos, no solamente aunque es en primer lugar, ¿verdad? La doctora Zaira Mateo, la doctora Liliana Viera. Recuerdo también que este es el primero de un ciclo de 3, el próximo será el 3 de noviembre y precisamente nuestro compañero del comité, Alfonso, el que acaba de hablar, será uno de los que nos contará algo de la experiencia de la muerte desde el punto de vista del arte, y la profesora Adelaida Vido, que también está presente esta noche, pues será quien la acompañe. Será un diálogo con ellos sobre la experiencia artística y la experiencia de la literatura y de la poesía, ¿no? De la que nos hablará la profesora Vidó, que fue nuestra colega hace unos años en la universidad aquí en Católica y que ahora da clase en el College of Charleston en Carolina. Bueno, buenas noches a todos, les agradezco la paciencia, el haber aguantado hasta ahora, pero yo creo que valió la pena y hasta la próxima. Que descansen, ¿verdad? Y buen fin de semana. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches a todos.